Mm, Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Y ahora llevamos la entrevista con el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mira, con quien vamos a conversar en la mañana de hoy. Le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por Ministro, la invitación. Bienvenido, ministro. Mire, en el caso, hay un caso muy particular que nosotros aquí en Telemicro le hemos dado seguimiento, tanto en la emisión de Noticias Telemicro como en Telecentro, Canal 13, y es un vertedero que está haciendo el ayuntamiento de Juan Dolio, por ahí. Están vertiendo toda la basura ahí, por donde pasan cientos de ciudadanos, turistas, y sobre todo que eso pudiera convertirse en un foco de contaminación. ¿Usted tiene conocimiento que se ha hecho sobre eso? Sí, mira, en efecto. Lo primero que tengo que señalar sobre ese tema es que fue en noviembre que en virtud de la ley de residuos sólidos se le otorgó al Ministerio de Medio Ambiente la facultad para su regulación y se nos otorgó un plazo de 6 meses para dos cosas. Una, para tener la infraestructura interna necesaria para poder afrontar ese nuevo reto, y por otro lado, la preparación del reglamento de aplicación de esta ley. En ese proceso es que estamos actualmente. Y ya a partir de esta misma semana vamos a iniciar una serie de diálogos con todas las alcaldías del país para irlos colocando en la situación de saber dónde estamos y qué haremos más adelante. Mientras tanto, lamentablemente tenemos que entender que el tema de los residuos sólidos es una cuestión que tiene muchos años en República Dominicana y que requiere de mucha educación, que requiere también de la colaboración tanto de las autoridades municipales como de otras autoridades del gobierno. Ministro. Y estamos trabajando en ese tema. ¿Y no van a intervenir eso ahí? ¿No? Le pedí a lo que sería la nueva dirección de residuos sólidos que investigara el caso. Ministro, yo estaba en investigación. Pero más allá de estar siempre con el tormento de quién tira basura, dónde generan una basura, pudiéramos plantearnos la idea de convertir la basura en una fuente de riqueza, en una transformación rica. Pero claro. Para resolver de fondo el problema. Claro, esa es la otra vertiente, el reciclaje. Esa es una realidad y aquí hay ya en República Dominicana, puedo decir, algunos casos muy dignos de ejemplo de reciclaje de productos que lo convierten en otro objeto de otra utilidad. Y para allá es que nos encaminamos. Y ojalá que sirva esto para decir que en el reciclaje de productos es donde está gran parte de la solución a la situación que tenemos con los residuos sólidos. Y por lo tanto, en materia de educación y en elevar el nivel de concientización de la ciudadanía es parte de nuestro reto. Pero quizás parte de la impresión de que todavía queda un trabajo que hacer en el tema es porque el gobierno ha sido muy activo presentando planes en otras materias y en otros sectores, cosa que no ha pasado con relación al tema de la basura y tampoco al tema de medio ambiente. ¿Cuándo podemos esperar que haya una propuesta de la agenda que va a desplegar de forma concreta? No, pero el medio ambiente sí. El medio ambiente sí. Nosotros hemos dicho cuál es nuestra propuesta. Estamos hablando de residuos sólidos, que eso es algo como que tú tienes un plan trazado y de buena primera y de buena primera te dicen, tú eres el encargado de eso. Entonces tienes que preparar toda una serie de estructura, tanto humana como pero que tiene su complejidad porque cruza por la parte municipal. Es que, óyeme, medio ambiente, lo importante que se entienda es que medio ambiente es transversal a todo. Todas las actividades del ser humano en República Dominicana pasan por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, lo primero es entender esa realidad. Y lo segundo, lógicamente, es tener un ministerio que esté en condiciones de dar respuesta a las distintas situaciones que se presentan en el diario vivir. Y eso hemos estado, y vamos a estar, y seguiremos estando en ese propósito. Pero pienso que el relanzamiento que ha tenido el Ministerio de Medio Ambiente en estos 5 meses ha sido de vital importancia,
porque una organización que estuvo por distintas razones medio ocultada en el sótano, ahora ya se ve las actividades y se toman conciencia sobre distintos temas y decisiones que hemos adoptado. Entonces, nuestro rol es, por un lado, regular el tema de los permisos medioambientales, que eso es de vital importancia y que es transversal a todo, y por otro lado, estamos en un proceso de protección, valga la redundancia, de nuestras áreas protegidas y de remodelamiento de las estructuras que tiene medio ambiente en estos lugares para permitir que los dominicanos y los turistas cuando la visiten tengan mejor oportunidad. Pero no se tiene claro un marco de tiempo entonces de cuándo ese tema en particular va a ser objeto de el tema de los residuos sólidos. No, pero es lo que estoy diciendo. ¿De cuándo va a ser parte de un plan del gobierno concreto? Claro, claro. Fíjate, déjame entrar en algunos detalles. Por ejemplo, ya el Duquesa se ha ordenado su cierre técnico. Ya se ha ordenado su cierre técnico y lo que pasa es que estamos hablando de materias que no es un asunto de la noche a la mañana, sino que toma un tiempo. ¿Y qué vamos a hacer entonces con lo que tiramos en Duquesa? ¿Qué vamos a hacer? Se está evaluando opciones para luego entonces tener un vertedero que esté en condiciones de estar a la luz de lo que es la ley actual. Entonces, en ese sentido estamos trabajando. Y por otro lado, definitivamente en los próximos días, a propósito de los reglamentos que estamos haciendo, vamos a iniciar una serie de reuniones con alcaldes, con el sector empresarial y con distintas otras actores del proceso para tener una solución y que todo el mundo sepa hacia dónde vamos. En el caso hoy se anuncia un acuerdo entre el Ministerio de Industria y Comercio y Medio Ambiente. Sí. Para mejorar o agilizar la permisología dirigida a zonas francas y a las estaciones de combustible. Correcto. ¿Qué significa eso? ¿Van a hacer una ventanilla única, la famosa ventanilla única que yo tengo como 30 años escuchándola, pero no ha habido forma de que nadie la establezca? No, lo que sucede aquí es lo siguiente. Hay empresas de zonas francas. Bueno, vamos a decir una realidad. Lo primero es que cuando llegamos al Ministerio de Medio Ambiente el 16 de agosto, habían más de 1000 solicitudes de permisos en todo el territorio nacional que estaban paralizadas. Dentro de esas, habían temas de zonas francas, habían temas de estaciones de combustible. Entonces, tuvimos que establecer mesas de trabajo para agilizar los permisos retrasados y dar respuesta a los permisos que venían de nuevo. Entonces, frente a eso, con el Ministerio de Industria y Comercio vamos a trabajar en 2 mesas de trabajo. Una que tienen que ver con las zonas francas para agilizar sus permisos y otra con un tema que es bastante delicado, que son las estaciones de combustible, en donde hablamos de hacer un inventario nacional de todas las estaciones de combustible del país, porque hay algunas de ellas que tienen permisos, otras tienen permisos vencidos, y darle un debido seguimiento a esos temas que ponen en riesgo la seguridad ciudadana. Orlando, en las redes sociales se hizo viral un video donde una ciudadana estaba diciendo y presentando unos terrenos donde decenas de pinos se habían arrancado. ¿Usted tiene conocimiento de eso? ¿Han enviado? ¿Qué pasó ahí? Tomamos acciones. ¿Qué hicieron? Realmente eso escapó a nuestro rango de acción porque fue una decisión tomada por el director provincial de La Vega. Inmediatamente nos enteramos, suspendimos ese permiso, hicimos una investigación y están citados ese director provincial acá hoy y vamos a anunciar los próximos pasos, vale decir, someteremos a la acción de la justicia a quienes cometieron ese crimen ecológico y estamos trabajando en eso. Son situaciones que se escapan a lo que es las atribuciones nuestras. Ministro, ¿usted conoce qué pasa en Manresa, este parque que está ahí al lado del mar, que hoy sale en la prensa que estaría envuelto en un conflicto, parece que de alguien que reclama los terrenos, porque no se supone que es un parque público, de la gente iba a comprar helado, dice que está rabalizado y que en un conflicto de propiedad. ¿Usted conoce ese caso? No tengo conocimiento, no. Pero ahí lo que sucedería estaría el tema de
ver si estaría dentro de la franja de los 60 metros de la pleamar. Eso es área pública y por lo tanto no debería ser objeto de propiedad privada. Históricamente ha sido un parque, o era un parque donde la gente iba a disfrutar, había la iglesia parece que eso incluso era. la iglesia estaba ahí. Voy a investigar ese caso. Pero hoy sale en la prensa. Usted tiene conocimiento de, y me gustaría que qué se ha hecho sobre eso. En el pasado gobierno se hablaba de un acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la República Dominicana para hacer en todo el ámbito nacional, inclusive se había entregado unos recursos para colocar hacer de la foresta y ampliarla. O sea, ¿usted tiene conocimiento de eso? Eso usted refiere a la unidad técnica de reforestación agroforestal, que dependía del Ministerio Administrativo de la Presidencia, y que hace 2 semanas se le traspasó al Ministerio de Medio Ambiente. Esos son los proyectos del pasado gobierno que eran proyectos agroforestales. Correcto. Creo que eran 6. Sí, correcto. Bueno, entonces, estamos ahora en un proceso de revisión y de apoyo a las actividades de esa unidad que es de vital importancia. Pero se entregaron el dinero, ¿están los recursos para continuarlo? Sí, pero eso tiene un proceso de auditorías internas del Banco Interamericano de Desarrollo y tiene un proceso de entrega de esos recursos directamente a los beneficiarios. Entonces, eso es un proyecto importante y le vamos a dar el debido seguimiento. Ministro, y con el Ministerio de Energía y Minas se tiene previsto una coordinación cercana, me imagino, porque son precisamente el tipo de proyectos en los cuales el Ministerio de Medio Ambiente tiene una de las labores más delicadas. A propósito de que se ha hablado de la ampliación de las operaciones de la mina de oro en Cotuí, pero también está el caso de Loma Miranda. ¿Qué tipo de políticas se van a implementar con relación a ese tema y sobre todo qué coordinaciones hay hasta el momento para hacer compatible el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente? Existe un excelente canal de comunicación con el Ministerio de Energía y Minas y lo que puedo decir, lo que puedo opinar es de lo que nosotros tenemos. Y hasta el momento no tenemos ninguna solicitud de ninguna empresa relacionada con la empresa Barrick para ampliar su presa de cola en otro lugar y por lo tanto esperaremos tener la documentación formal para entonces es importante aplicar lo que establece la ley de medio ambiente y recursos naturales, que tiene que ver con una serie de vistas públicas, un proceso de transparencia que se hace y para lo cual lo someteremos cuando llegue. Ministro, a propósito de energía y minas. Pero lo que debe quedar claro, y aprovecho, hoy se cumplen 5 meses de gestión del gobierno del presidente Luis Abinader y es de vital importancia, es una prioridad la protección del medio ambiente y los recursos naturales en todo el territorio nacional. Mire, a propósito de energía y minas, hay dos temas que quería plantearle a usted con esto. Primero, en un momento se dijo que los desechos sólidos, ciertos desechos sólidos podían ser usados como fuente de energía en Punta Catalina. Si eso es algo que se está manejando. Y segundo, el ingeniero Emil Bautista, que es dominicano, pero vive en Estados Unidos, ha estado escribiendo en el Nuevo Diario una serie de artículos sobre el uso de la ceniza de Punta Catalina y basándose incluso en algunas experiencias en los Estados Unidos, en Dubái y en otros países. Él lo ha estado ilustrando muy bien. ¿Se han considerado esas dos cosas de manera seria para resolver? Primero, el primero sería una economía enorme y el otro sería un uso útil también para algo que puede ser un elemento de contaminación ambiental, como es la ceniza. Sí, bueno, en cuanto a lo primero, eso es un tema de facultades de las autoridades de energía y minas, responder esa inquietud. En cuanto a lo segundo, ciertamente, ante el daño ambiental que produce la ceniza de Punta Catalina, estamos evaluando una serie de alternativas que existen, entre las cuales
cito algunas de ellas. Una, pudiera utilizarse esa ceniza como material para el primer material que se pone en los asfaltados que hacen obras públicas. Como relleno. Pudiera ser una de ellas. Otra, se está evaluando la posibilidad de la industria de bloques del país. Algunas industrias de bloques del país que le pudiera interesar. Otra está la industria del cemento del país. Esas son las opciones que se están analizando y se están evaluando para enfrentar un problema que definitivamente fue heredado. Orlando, en el caso tú, además de ministro, ¿verdad? Ahora, pero fuiste o eres representante ante la Junta Central Electoral del Partido Revolucionario Moderno. Ahora hay una discusión en torno de cómo debe manejarse en la Junta Central Electoral el orden en que deben ser colocados los partidos en base a la votación. El PLD, por ejemplo, pide que se sumen todos los niveles para colocar el orden de los partidos. Danos un detalle de qué se trata esto y cuál es la posición del PRM. Bueno, no, lo que se trata es que la Junta Central Electoral está haciendo una consulta con el tema del orden de los partidos en la boleta electoral y también sobre el tema del financiamiento público que reciben. En nuestro caso, nosotros lo que hemos dicho es lo siguiente. En cuanto al orden, el PRM pasa a ser el orden número uno, pasa a ser el número uno en el orden de los partidos. Sí. Eso no tiene controversia. Eso no hay controversia. Porque como sea y como se calcule, fue el partido más votado en cualquiera de los escenarios. Y en segundo lugar, en ese sentido, a nosotros también nos corresponde más del 5%, como sacamos más del 5% de los votos en cualquiera de los escenarios, pues tendremos también el financiamiento público. Y como la Junta Central Electoral, al darle respuesta al PLD con respecto a que querían una audiencia pública, informó la Junta de que cuando tuviese todas las opiniones de los partidos, lo va a hacer circular a todos. Entonces nosotros hicimos una reserva para emitir cualquier opinión después de revisar las opiniones de todos. Ha dicho la Junta que hay 10 partidos. Y tenemos hasta el 26 de febrero para ese propósito. Porque aunque el PRM no resulte afectado, el punto controversial de esta discusión tiene que ver con la modalidad del cálculo para ver qué va a pasar con algunos partidos que, dependiendo de cómo se calcule, pudieran o no tener el financiamiento mayoritario. Vamos a esperar, el Partido Reformista, incluyendo aliados del PRM en el último proceso electoral. Vamos a esperar la opinión de todos los partidos y luego para entonces fijar una posición. Parece que la lucha entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, o sea, Leonel Danilo, continúa esa batalla ahora en la Junta Central Electoral. Creo que la Fuerza del Pueblo entra en el reparto del pastel. Dependiendo de cómo se calcule. Pero parece que quien tiene más riesgo ahí es el Partido Reformista, que lo he visto incluso en una campaña haciendo cálculos, acotando los números. Y que Ramón Rogelio Genao, sentado ahí, nos dijo que el interés de ellos es que se recalculara de nuevo o se hiciera un recálculo de la forma normal en que se hacía. Es que en algunos casos depende más que otros. Como diría un viejito allá, eso tiene su misterio. Orlando, hemos visto en las últimas semanas de cómo enfrentamientos de la Policía Nacional contra la ciudadanía, en algunos casos como ilógicos, y que eso pudiera dañar la imagen del gobierno. ¿Se han planteado ustedes, los funcionarios y la directiva de ese partido, ver la fórmula de evitar este tipo de casos? Porque ahora hay una arenga del jefe de la policía en el que le dice, señores, denle para adelante a esto. Bueno, mira, la verdad es que el estado de confinamiento y del toque de queda que hemos tenido en los últimos 10 meses, pues lógicamente ha producido situaciones de cansancio entre los mismos ciudadanos, ha producido cansancio en la fuerza pública, cansancio en los médicos. O sea, estamos en una situación que no solamente es de República Dominicana, sino que del mundo entero. Entonces, ante esa situación, lo que apelo es a que
casos excepcionales que hemos visto en las redes sociales, pues no representan el sentir general de lo que es la actitud de la Policía Nacional y la actitud de lo que debe ser el gobierno en defensa de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, apelo a que los dominicanos tengamos la comprensión necesaria ante el momento en que estamos y que luego vendrán en los próximos días ya noticias más alentadoras como el tema de las vacunas en esta semana, y el orden en que podremos ser vacunados. O sea que tener un poco de paciencia. ¿Usted está de acuerdo de flexibilizar el toque de queda actual? ¿Cómo decir? No, yo estoy de acuerdo con la posición que decide el gobierno. O sea, estamos en una situación excepcional en el mundo entero. Ministro. Y por lo tanto hay que tener paciencia. Hay un tema particular de la pandemia que sí parece estar afectando el medio ambiente, que es el tema de las mascarillas desechables. Sí, eso sí. Y hemos visto imágenes preocupantes de cómo están empezando a acumularse en la costa y de cómo están empezando a afectar la fauna marina. Eso sí. Y la verdad es que es una circunstancia en la cual es difícil pensar en una solución, pero ¿qué tipo de medidas se pueden tomar? Mi recomendación es una recomendación muy simple y sencilla. Muy simple y sencilla. Cuando usted vaya a desechar su mascarilla, córtele esto. Cortarlo aquí y aquí. El hilito. Los dos hilitos. Cortarlas. Y la puede desechar entonces. Porque así el producto cuando llegue al mar, que no debería llegar, pero como llega, para entonces no afecte especies marinas que pueden quedarse ahogadas o ahorcarse como consecuencia de la mascarilla. Pero ministro, aparte de, y a propósito de eso, ayer vi un camión que merecía como ser tomado, el camión completo con el personal y enterrarlo en la cosa de Guajimía, ¿qué se llama? ¿No? Tirando basura allí, plástico, tirando cosas de manera pública y no parecía haber como nadie que controle ese tipo de áreas. Y el propio Estado ha tenido que hacer grandes inversiones en esa cañada, resolviendo temas. Y sin embargo, eso sigue, parece, de campo abierto. Yo quiero insistir, o sea, que hay dos problemas. Un problema de educación, que es clave y determinante, y situaciones que requieren de solución a largo plazo. Y en ese sentido es que viene la Ley de Residuos Sólidos a trabajar en esto. Claro, no hay soluciones de la noche a la mañana, que hay soluciones a mediano y largo plazo. Y en ese sentido vamos a estar trabajando en todo este año para poder anunciar al país medidas positivas en ese sentido. Pero en el caso que no amerita absolutamente ninguna discusión ni manejo, es la depredación de los ríos, que continúan a la orden del día. Ahí nosotros recibimos una queja de ciudadanos que residen cercanos al río Yubín. Ese es donde está el puente sobre el río Yubín, entre Vallaguana a Atomayor. Ahí han hecho un camino, personas para dedicarse a llegar hasta el río y comenzar a depredar, sacar la arena, sacar otras cosas. Una cosa tremenda y que no es posible. ¿Qué está haciendo el Ministerio con relación a eso? Te puedo informar que a fines de este mes vamos a hacer público una resolución en la que intervenimos gran parte de los principales caudales del país, de los ríos del país, para preservarlos y para regularizar y normalizar su cauce en muchos de ellos. Por ejemplo, el río Nizao está en una situación bastante dramática, entre otros, y a tomar una serie de medidas sobre ese particular. O sea que les informo que recibirán próximamente una invitación para asistir a un diálogo que vamos a tener sobre esos temas. Bueno, estaremos muy atentos. Hay un periódico nacional que reporta hoy una información sumamente interesante y los muchachos que antes de que se pongan nerviosos nos den unos minutitos más. Reporta que en el Distrito Nacional en los últimos 30 años hemos tenido un aumento de la temperatura de aproximadamente 1,5 grados.
lo cual es una escalada significativa y lo atribuye el reporte a la eliminación de áreas verdes y de árboles en sentido general en la ciudad. Aunque eso es una competencia que cae en buena medida en el ámbito municipal. ¿Qué se pudiera hacer en el área del distrito para evitar esa escalada? Que más allá de lo que se percibe de forma evidente, es peligroso. Te quiero decir, y me permiten unos minutos para poder explicarme. Lo primero es que aquí en el Distrito Nacional hemos recuperado áreas verdes. Aquí, donde era el antiguo Domingo Sabio, ahí en la ribera del río Sam, hemos recuperado áreas verdes que la estamos arreglando juntamente con el Jardín Botánico para luego ser entregadas a la ciudad de Santo Domingo. Igualmente, del otro lado estaba la Barquita. También hemos recuperado áreas verdes. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay una situación que no podemos olvidar, que nos afecta. Nosotros es el cambio climático. El cambio climático es una realidad. Fíjense que la forma en que llegaban los huracanes al país, entraban todos casi por el sur del país o por el norte. Entonces ahora han cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque definitivamente el cambio climático nos impacta a nosotros. Y nosotros somos de los pocos países insulares, qué bueno recordar que somos una isla, que estamos impactados por el cambio climático. Entonces debemos elevar nuestro grado de conciencia, nuestro grado de alerta ante esa realidad. Entonces todo eso se produce como consecuencia de cambios. Antes habían algunas cosas que eran de una forma y ahora de otra. Reforestar la ciudad, la Gran Santo Domingo, conjuntamente con los distintos alcaldes, sería una buena solución. Como hizo José Francisco Peña Gómez de 82-86. Eso es una de las tareas que tenemos por delante. Pero hay que hacer una observación, y sobre todo en su doble condición, para usted es muy válida. Lamentablemente, un gobierno conservador como el de Joaquín Balaguer tenía más visión de esas áreas verdes. De hecho, todos los parques que tiene la ciudad, los gobiernos democráticos luego lo que han hecho es irle quitando pedazos. Es decir, hasta dónde presentar un proyecto concreto para ampliar esas posibilidades Bueno, pero es lo que acabo de decir, hemos recuperado brotes verdes en la ciudad de Santo Domingo, que lo entregaremos pronto a la alcaldía del Distrito Nacional y así en otros lugares. O sea, estamos en una labor de recuperación de áreas protegidas que estaban totalmente abandonadas para poderle entregar a la alcaldía. Por ejemplo, te hablo de la Laguna Mayén en San Pedro de Macorís. Esa área es bellísima, pero está en abandono. La vamos a recuperar y entregar al Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, entre otras. O sea que hay mucho trabajo por hacer, pero lo más importante es darle una connotación a las áreas protegidas para que sirvan de lugar de esparcimiento de los dominicanos. Que los dominicanos puedan ir, puedan visitarla y puedan, lógicamente, comprender la importancia que tienen las áreas protegidas, que son, hasta el momento, la principal fuente de agua de la República Dominicana. A propósito de esparcimiento, parecería que el Parque Mirador, por ejemplo, está siendo expuesto por la delincuencia cada vez con riesgos más altos. Sí. Sé que esa no es su tarea, pero me imagino que el ministerio pudiera coordinar con la seguridad para... Hablamos con el jefe, el director de la Policía Nacional, y nos garantizó que el área del Mirador, tanto el Mirador Sur como el Mirador Norte. Tendrán incluso más protección. Aquí el Parque del Este también, que es un área de aquí por el Faro Colón. Ministro, de los primeros proyectos importantes que anunció este gobierno fue el tema de Pedernales, el desarrollo del turismo en Pedernales y una serie de obras importantes que todavía están en proceso de desarrollo, pero que tienen una vinculación importante al tema medioambiental, porque tradicionalmente los medioambientalistas han tenido reservas importantes de cómo se explota esa zona de nuestro país. ¿Tienen ya suficiente retroalimentación de lo que se piensa hacer para poder evaluar el impacto ambiental? Está clarísimo de que el área que va a ser objeto del desarrollo turístico es el área que va desde Pedernales hasta Cabo Rojo, un área que no está comprendida dentro de las áreas protegidas. Ahora, la idea nuestra, inclusive ayer estuve en toda la Sierra de Bauruco con el ministro de Obras Públicas, la idea nuestra es que el que vaya a Bahía de las Águilas también pueda vivir la experiencia de pasar la noche en Sierra de Bauruco, donde la temperatura
es igual o mejor que la de Constanza. Bueno, que Entonces, mientras aquí está subiendo, en Constanza está bajando. Entonces, Está bajo cero. la idea es que el turista o dominicano que vaya a Bahía de las Águilas también pueda ir a la Laguna de Oviedo y también pueda ir A Pelempito. a Pelempito, lo digo de Pelempito. Ayer estuvimos revisando los caminos vecinales, que unos están en buenas condiciones, otros necesitan una serie de intervención. Lógicamente, nada de asfalto ni nada, sino simplemente es que tener la ocasión y la oportunidad para que un carro normal pueda llegar hasta el hoyo de Pelempito. Y además, entonces, estamos trabajando en esos temas para que los dominicanos es puedan interesante tener mayor eso, amplitud. Orlando, porque en Cabo Rojo, en Bahía de las Águilas, se pone a 35 grados Celsius, Claro. incluso hasta 40. Claro. Y después usted puede ¿Tú sabes subir a cuánto estaba la Pelempito, temperatura ayer en en el Pelempito. hoyo de Pelempito ayer? En 20 grados. En Maravilla. 20 grados. sí. 20 grados. Ministro, y en un tema vinculado a ese, en la declaración bilateral que se produjo recientemente Sí. de la reunión con el presidente de Haití y el presidente de la República Dominicana, uno de los temas en los cuales se hizo un acuerdo, se acordó trabajar es en la reforestación de la frontera Sí, para frenar el proceso claro, de así es. desertización que viene desde Haití desde hace Correcto. bastante tiempo. Me imagino que lo que tiene que ver con la definición de los términos precisos y su implementación Sí, le corresponde a su cartera. De hecho, les informo que en los próximos días tendremos una reunión con el ministro de Medio Ambiente de Haití. En los Excelente. próximos días. Ministro, Lo gracias, informaremos más muchísimas adelante. gracias por estar con nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Hemos hecho un Placer récord verlo. con usted. Nos fuimos hasta las 8:14. Y nos faltaron temas. Y faltaron temas. Gracias, muchas Exactamente. Bueno, pero eso es Muchísimas para que vuelva. La ventanilla única la dejamos para la próxima ocasión. Muchísimas gracias al ministro Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, por su participación. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Le convocamos para mañana a las 6 de la mañana en una nueva jornada de Matinal. Mantenga la sintonía con el grupo de medios Telemicro.